En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, en este 22º domingo después de Pentecostés, vemos una vez más la perversión judaica, como los fariseos, que eran, por decirlo así, la élite o parte de la élite religiosa del pueblo elegido, los cabecillas, y supuestamente los más religiosos, eran perversos. Y aquí lo vemos verificado una vez más, como los fariseos le envían sus discípulos acompañados de los herodianos, otra facción más, no para informarse, no para aprender, no para salir de la duda, de la ignorancia, no por buscar en definitiva con corazón sincero la verdad, sino para sorprenderlo con preguntas capciosas o difíciles, comprometedoras, y poderlo así dejar mal. Y en este sentido, al preguntarle sobre si era o no lícito pagar tributo al César, era una cuestión delicada e importante, porque si respondía que sí, enseguida iban a decir, bueno, este es un apátrida, es decir, está por los romanos que oprimen al pueblo judío. Y entonces tenerlo por un mal personaje en contra del pueblo elegido, oprimido por el Imperio Romano. Y si dice que no, entonces el César lo ajusticia por insubordinado, o sea que lo que contestara le iba a ir mal por una u otra razón, o ante el pueblo judío y sus jefes como un apátrida, o en contra del emperador, del César. Vemos la astucia y la perfidia. Podrían haberle hecho la pregunta sin perversidad, porque podía también legítimamente plantearse el problema, hay que pagar o no los impuestos al César, pero no lo hacían por eso, sino justamente viendo la dialéctica que había ahí, y así por derecha o izquierda dejarlo en un impasse grave, descalificarlo, o ante el pueblo judío o ante los romanos. Pero nuestro Señor, ni lerdo ni perezoso, y además como Dios que era, pues tenía la respuesta que su divina sabiduría le daba, y nos deja una gran lección. Les pregunta que le muestren un denario, que le muestren la moneda, el tributo que había que pagar. Le muestran un denario y pregunta de quién es esa efigie. Del César. Pues bien, entonces si es del César, tiene la foto ahí, la grabación ahí, la imagen del César, pues dale al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. Pero antes les dice hipócritas. Nuestro Señor no se anda con medias tintas. Les dice, viendo su perversión, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Y esto le sirve a más de a uno que muchas veces no les gusta el lenguaje claro. A mí cuántas veces no se me critica, me dan la razón, pero el modo como lo digo y cómo quieren que lo diga. Cuando se juegan las cosas trascendentales, no hay términos medios. Se dicen las cosas como son. Y por eso nuestro Señor les dijo hipócritas. ¿Y quién lo va a acusar a nuestro Señor? Falto de caridad. ¿Por qué no les dijo con buenas palabras? No, hipócritas. Y les contesta, diciéndoles, dad entonces al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya estaba establecido así esa distinción que hay entre la religión, el orden sobrenatural y espiritual, y lo político, el orden social y natural que hay, que no están confundidos. Y entonces a cada uno lo que es de su competencia, lo que es de la iglesia a la iglesia y lo que es del reino del César o de los gobiernos al gobierno. A cada uno lo suyo, porque ambos han sido instituidos por Dios, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y aún la del César. Y esa autoridad a los gobernantes que le viene de Dios, no del pueblo soberano, una vez más, de esa falsa y herética democracia que enarbola la soberanía popular como ley divina a la cual se debe de supeditar todo. Y no es así. Entonces toda autoridad viene de Dios. Y la autoridad que tiene el César, ¿para qué? Justamente para procurar el bien común, cosa que los políticos no saben. No saben qué es el gobierno, conducir a los súbditos al fin para el cual están constituidos en sociedad, porque no es una sociedad de animales, sino de seres racionales donde hay un bien común y una jerarquía, y en orden a ese bien común existe la autoridad y la obediencia debida a la autoridad legítima, y no por el imperio del poder como creen los paganos, que creen que hay que obedecer por la fuerza del poder en sí mismo. Esa es la concepción pagana, que es la que impera, y la católica, que reflejaba muy bien el imperio español. Como hombre yo soy igual al rey, pero me sujeto al rey porque él tiene el cargo del bien común del reino y no gobierna para él y su provecho, sino para el bien común. A ver qué saben los políticos y politiqueros y policastros de esto.
Cero. Y si lo saben, pues lo aplican justamente al revés. Y al punto de llegar al absurdo, como me dijo un fiel abogado, autoridad que no abusa no se respeta. Imbécil. Y eso que lo dijo un fiel abogado. Así que es la concepción chipcha, indígena, pagana, estúpida de la autoridad. Autoridad que no abusa no se respeta. ¡Qué barbaridad! La autoridad no está para abusar del poder, sino para aplicar con poder todo lo que concurre al bien común. Y eso se refleja en la paz y en la justicia. Y por eso no hay ni habrá en este mundo, maldito como está, con sus gobernantes apóstatas, ni paz ni justicia, sino un remedio. Pues bien, hay que tener un concepto de la autoridad católico, no pagano. Y lamentablemente eso es lo que impera. Por eso la obediencia tiene esa orientación que sin ella es un absurdo, obediencia de locos o de estúpidos, porque se obedece en orden a la autoridad legítima ejercida para el bien común con justicia y no en beneficios personales de los que fuera, sino para el bien común de la comunidad regida, gobernada, con sabiduría. Y por eso, dicho sea de paso, son los hombres los que deben de gobernar, no las mujeres. Porque la sabiduría política, social, es un atributo del hombre. La mujer tiene sabiduría como reina en su casa, no en la vía pública, en el foro. El orden público y el orden familiar y privado y doméstico. Por eso la Virgen María no abría ni la boca en público. Que es otra de las barbaridades del mundo democrático moderno, mis estimados hermanos, hay que decirlo. Es una aberración que gobiernen las mujeres, aunque ha habido santas mujeres como Isabel la Católica, que le tocó gobernar un reino, y lo hizo muy bien. Pero fue una excepción, y lo hizo bien por ser católica y gobernar como una verdadera madre que quería a su pueblo como a sus hijos. Pero son excepciones. Porque la mujer no es de la política, del orden público. Si yo digo una mujer pública, cualquiera piensa en una ramera. Si yo digo un hombre público, todo el mundo es un rey, un presidente, un magistrado. Pues bien, eso acontece. Se invierten los principios. Pues bien, así entonces nuestro Señor
Dijo, dad al César lo que es del César. Reconociendo que el César tiene una autoridad legítima por el bien común, al cual sirve. Y si no sirve al bien común, un gobernante se vuelve ilegítimo. Por eso había la legitimidad por origen o por ejercicio en el Imperio Español. Ser rey legítimo por origen de nacimiento o por la conducción del bien común en caso de que falte el origen. ¿Quién hizo rey al primer rey? ¿De qué el reina nació? Fue por ejercicio, como Pelayo, por ejemplo. Pues bien, si eso pasa en el orden natural, lo mismo en el orden de la iglesia. Todo prelado que tiene autoridad, no la tiene para que abuse de su autoridad, sino para el bien común, y aquí es mucho más delicado porque es el bien eterno, el cielo. No es cualquier cosa, es la vida eterna. Y si no cumple con ese fin o finalidad, se deslegitima. Por eso un papa no puede hacer lo que se le dé la gana, ni ponerse a la iglesia de ruana, sino que está para garantizar la salvación de las almas en el nombre y la palabra de Dios, y para eso tiene el poder y la infalibilidad, pero no para destruir la iglesia, rebajarla. ¿Qué es lo que hoy pasa? ¿Y quién ha tratado el tema con altura teológica y ha hablado de legitimidad o ilegitimidad cuando un sumo pontífice conculca el oficio sagrado para el cual ha sido instituido como sucesor de Pedro? Falta teología, mis estimados hermanos. Y peor, está tan confuso el tema que el que se atreva a hacerlo teológicamente ya están divididos en facciones tontas. Pero ahí está el problema. Y Monseñor Lefebvre, quizás por eso no se atrevió nunca a querer zanjar la situación, pero sí la señaló. Pero no tuvo eco. Estaba mal rodeado. Hay que decirlo, mis estimados hermanos, lamentablemente, Monseñor Lefebvre estuvo mal rodeado. Y sus principales coaláteres, como el padre Olañé, ¿dónde está? Schmidberger, primer superior general después de Monseñor Lefebvre, ¿qué hace?
amigo de Ratzinger y ahora Benedicto XVI. El cerebro gris de toda esta situación que no se sabe en qué va a parar. ¿Qué va a hacer Monseñor Felé? Se había comprometido con Roma apóstata, con Benedicto XVI, comprometido hasta los tuétanos. Y cuando va a presentarle al capítulo extraordinario reunido en Albano el 7 y 8 de octubre, milagro. Los superiores de distrito, en la gran mayoría, manifiestan su desacuerdo, que para mí es sorprendente, porque cómo si aceptaron todo este manoseo, permitieron todo esto. ¿Cómo? Se opusieron. Milagro. No queda otra. Y compasión de Dios por los fieles. Parar el desacuerdo formal ya. Monseñor de Galarreta, que también se opuso, cosa que me extraña, y lo digo para que le llegue a sus oídos, si no será una simple táctica, porque él sabía muy bien, él estaba muy de acuerdo con Monseñor Felé, cómo se va ahora a poner en contra. Y lo digo porque si es así, que se dé cuenta, y si no, pues bueno, tendré yo que retractarme, y en buena hora. Pero no será para después, más adelante, frenar una reacción mayor al pan pan y al vino vino. Que sepan que están bajo la mira. Y la iglesia no perderá sus vigías. Y la guerra es a muerte. Y el prelado católico que obre en consecuencia. Y si no quieren ser criticados, que actúen como deben de ser. Y si no, que renuncien, que no lo va a hacer Monseñor Felé, porque está muy ensoberbecido. Ha quitado con un poder draconiano por vía directa en internet la carta que le molestaba, que se filtró del padre Buchacur. Donde se mostraba la oposición que hubo. Y que Monseñor Felé tuvo entonces que echar para atrás y salir, como se dice vulgarmente, el perro salió con el rabo entre las patas. ¿Qué va a hacer? Debiera de renunciar. No lo va a hacer. Pero claro, ¿qué le va a decir a Roma cuando ya le habían ofrecido el oro y el moro? Y ahora les va a decir que no. ¿Cómo se los va a decir?
¿Y cómo va a quedar con el resto de la fraternidad? Si hace un acuerdo por su mano propia. Está entre la espada y la pared, a ver que le sirva y salga de esa posición tontuna en que lo metió el padre Smithberger, hay que decirlo. El cerebro gris es el padre Smithberger con sus secuaces, que no voy a nombrar o que los puedo nombrar, pero bueno, de todos modos, que las cosas sean como deben de ser. Y aquí lo que está en juego es la iglesia y la salvación de las almas. Pues bien, mis estimados hermanos, saquemos las lecciones de todo esto. Tengamos un concepto católico de la autoridad, del poder, de la obediencia, de la legitimidad, de la autoridad. Y no nos olvidemos, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero no entregar la iglesia al poder satánico de este mundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha dicho Benedicto XVI? Una autoridad financiera en manos de ¿quién? Del judío internacional. Entonces, como buen pseudoprofeta, esperando a su compañero, el anticristo político. Porque no hay que olvidar que el pseudoprofeta es el anticristo religioso. Son dos anticristos, dos bestias. Bestias, como suena la palabra. La del mar y la de la tierra, la política y la religiosa. No es uno, son dos. Y peor es la religiosa. Eso fue lo que dijo muy claramente el padre gran sabio y santo, Lacunza. Y solamente la ignorancia puede negarlo. Y como la ignorancia es atrevida, pues vaya a ver si no hay quien lo niegue. Pero es así. Entonces, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En la legitimidad, en la verdad. Y no nos olvidemos, mis estimados hermanos, en esta coyuntura, y una vez más vemos cómo la epístola viene a corroborar muchas veces, si es que no todas, al Evangelio. ¿Qué nos dice nuestro Señor? San Pablo, que habla en el nombre de Cristo, como apóstol, de mantenernos en ese progreso espiritual de santificación de la obra que inició nuestro Señor hasta el día de Jesucristo, o sea, apocalíptico, hasta que Él vuelva. Y para aquellos oídos impermeables, sordos,
lo dice otra vez, terminando la epístola de hoy, que es cortita. Mantenernos con luz e inteligencia. Así traducen en español, aunque en latín está ciencia y sentido. Sí, sentido es inteligencia. Una persona sin sentido es sin inteligencia. Y ciencia, luz e inteligencia, hasta que venga Cristo, hasta que venga nuestro Señor. A ver, ¿dónde están los predicadores que deben de conocer las Escrituras? Apocalíptico. Entonces, la orden, la exhortación de San Pablo es esa. Mantenernos en esa constancia de la obra realizada por nuestro Señor hasta que Él venga con la luz de la ciencia y el sentido de la inteligencia de las cosas de Dios, hasta que Él vuelva. Vemos cómo la fe es inteligente. Una vez más, es luz, porque la iglesia es luz del mundo. Pero no a la nueva iglesia posconciliar, que de católica no tiene ni un pelo, sino que es la iglesia del anticristo, pseudoprofeta. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Lo dijo Nuestra Señora en la Salet. Eso no es la iglesia católica. La iglesia católica queda reducida a un pequeño rebaño fiel, disperso por el mundo y casi sin pastores. Así de claro lo dicen las Escrituras y las profecías. Pero como eso no le conviene a los que detentan el poder, pues entonces hay que aplastar eso. Y eso es lo que nos va a dar la vida y la resistencia hasta morir. En este debate descomunal. Y con esa gran esperanza en nuestro Señor, que vendrá el día señalado, su día. Y esa es la gran esperanza, no es otra. Por eso, mis estimados hermanos, hay que tener esa esperanza apocalíptica. Y pedirle a la Santísima Virgen María que nos ayude a mantenernos firmes, esperando esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.